¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Que el Señor esté siendo glorificado en medio nuestro. Vamos a introducirnos de lleno ya en nuestra clase en esta mañana. Quiero invitarles a hacer una pequeña oración y luego continuamos. Bendito Dios y Padre, una vez más damos gracias por este tiempo, por este día que usted nos regala, Señor, el descanso en Cristo, en este día del Señor, donde su pueblo viene para alabar su nombre. Oramos en esta mañana pidiendo siempre su bendición, su dirección, su guía, Padre amado. Pedimos en esta mañana que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones para entender estas enseñanzas que nosotros vemos en su palabra y cómo éstas nos ayudan a contemplar cada vez más su rostro. Diríjanos en esta hora y rogamos su bendición en Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña revisión de lo que llevamos hasta ahora. Y me gustaría que en este momento ustedes pudieran también participar, poder tener la libertad de hablar en esta primera parte, que es una especie de repasar lo que ya hemos visto. La clase de hoy ya vamos de lleno a trabajar, a tratar lo que son los pactos. Y hoy vamos a iniciar con el pacto de redención. Las dos primeras clases eran introductorias, de alguna manera nos ayudaban a tener una orientación frente al tema. Entonces ahora ya nos vamos a sumergir en la temática de los pactos y vamos a ir viendo por cada clase un pacto. De aquí en adelante vamos a partir con el pacto de redención. La próxima semana vamos a continuar con el pacto de obras. La tercera semana siguiente sería el pacto de gracia. Pero todo no queda ahí, hay mucho más todavía, pero para que más o menos usted tenga claridad con lo que viene y también no se pierda nuestras clases en esta, como el comercial de Chavo del Ocho, en este mismo canal, a esta misma hora, para que no se pierda este maravilloso tema. Bien, bueno, antes de continuar con el pacto de obras, me gustaría, por ejemplo, pensar en algunas cosas como las que vemos ahí. ¿Quién me podría ayudar con una definición de lo que hemos tratado hasta ahora como pacto? ¿Qué es un pacto? Revisa sus notas, tiene la libertad. ¿Cómo hemos definido pacto? ¿Nadie? Ya, vamos a entrar en confianza. Pacto es un arreglo dado soberanamente por Dios. Recuerde esto, Dios incluyendo al hombre en un pacto donde se estipulan sanciones, promesas y por la cual el hombre puede ser bendecido. No olvide esto, no olvide que el hombre no demanda nada de Dios, el hombre no puede exigir nada a Dios, solamente tiene la obligación de obedecer a Dios como criatura. Por lo tanto, toda aquella digámoslo así, sistema, en este caso un pacto que nos permite alcanzar una bendición, es solamente gracia de Dios. Entonces, Él de manera soberana, y por favor vaya recordando el concepto de pacto, es un acuerdo, es un arreglo soberano de Dios con estipulaciones y sanciones por los cuales el hombre puede ser bendecido. Bien, avanzábamos también y decíamos que existían dos tipos de pacto. Esta sí es más sencilla. El primero que nosotros veíamos era uno en la cual habían ciertas características, como por ejemplo ley o precepto, pero requiere obediencia para recibir las promesas. En su defecto, si nosotros desobedecemos, solo recibimos sanciones. Y a esto le llamamos un pacto de obras. Muy bien. ¿Y qué es un pacto? O sea, en un pacto de obras se incluye una ley, una promesa, pero el disfrute de esa promesa está condicionada por la obediencia a la misma. Bien, hasta aquí vamos avanzando. Teníamos otro tipo de pacto que también se encuentra en la Escritura, y es un pacto donde nosotros solamente debemos recibir humildemente las promesas para disfrutar esto, y a esto le llamamos un pacto de gracia. Y aquí no hay condición, se recibe humildemente, solamente es
una obra soberana de amor y bondad de quien realiza el pacto o a quien se incluye en el pacto. Bien. Entonces, ya hemos visto los tipos de pacto, pero también hablábamos de una cabeza federal, que era de alguna manera quien nos permite entender quiénes son los que están dentro del pacto. Entonces, la cabeza federal era un representante. Un representante. Dios establece pactos con estas cabezas federales y el cumplimiento de este pacto por esta cabeza conlleva el recibir las promesas a su descendencia. Entonces veíamos algunos ejemplos como Adán, Abraham, Cristo en el nuevo pacto. Entonces la cabeza federal es un representante, pero también nos indica quiénes son los que están incluidos en ese pacto. En el pacto de obras está toda la humanidad incluida en el pacto porque está representado por Adán, el primer hombre. En el nuevo pacto, el representante es Cristo, por lo tanto todos los que están en Cristo son miembros de esta comunidad. Por lo tanto, eso es importante. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo viven conforme al pacto, por obra de Dios. ¿Ya? Nosotros no cumplimos las obras del pacto para poder entrar dentro de la comunidad o dentro de este pacto. En realidad como es un pacto de gracia, nosotros nos somos puestos en Cristo y por estar en Cristo ahora pertenecemos a la comunidad a la cual pertenece ese pacto. Lo vamos a desarrollar también más adelante. La semana pasada también estuvimos revisando acerca de cuál era la función de un pacto y hablábamos de la relación que existía entre los pactos y reinos. Entonces, si alguien recuerda cuál era la función de un pacto. Yo tengo anotado acá que el pacto regula la relación entre Dios y los hombres. Excelente, regula la relación que existe entre Dios y los hombres y que están incluidos dentro de un pacto. Por eso decimos también que es una herramienta administrativa donde Dios establece, delega y gobierna algún reino. El reino de la creación, ya lo veíamos, el reino de Israel y en Cristo el reino de Cristo. Entonces decíamos que el pacto establece cómo se va a relacionar el pueblo representado por su cabeza federal con su rey, en este caso el Señor. Es una herramienta administrativa. Y hablábamos también de un elemento importante en este gran progreso de la obra redentora y que tenía que ver con el protoevangelio. ¿Qué pasaje encontramos el protoevangelio? Génesis 3:15. Eso debe estar ahí, hermanos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, desde aquí en adelante, desde Génesis 3:15, todo el desarrollo de Dios con el hombre tiene que ver con establecer el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo nosotros vamos a recibir la promesa? En este caso, la simiente de la mujer que es Cristo. Decíamos en la semana pasada y vamos a verlo muy en detalle más adelante con cada uno de los pactos, pero Dios de alguna manera prometió una simiente, la preservó a la humanidad para el cumplimiento de la promesa con el pacto con Noé. Luego con Abraham dice de qué descendencia vendría. Luego establece un pueblo, le da un lugar y más adelante dice que de una familia en particular, Judá, Israel en la tierra prometida y luego de la familia de David. De ahí vendría el Mesías. Entonces vemos que de aquí en adelante el protoevangelio, todos los sucesos en la Escritura van a conducir al cumplimiento de la promesa, o sea, la simiente de la mujer que aplastará a la serpiente. Y decíamos también, y este era me imagino que fue el esquema más claro, cómo veíamos nosotros la progresión pactual a lo largo de la Escritura. Veíamos en una primera parte
que el pacto de obras, la promesa, el pacto con Noé, y que se relaciona con el pacto de la creación, perdón, con el reino de la creación, y cómo Dios pacta con el hombre falla en este reino, y Dios da la promesa. Luego destruye el Señor la tierra, pero preserva una familia de la cual vendría la promesa. Luego Dios establece un pacto con Abraham, un pacto en el Sinaí y un pacto con David, y esto es el reino de Israel. Y luego también tenemos el nuevo pacto, que es el reino de Cristo, ¿ya? Y esta es la progresión. Vamos a considerar en esta oportunidad nuestra confesión de fe, luego yo les voy a invitar a que la leamos, y se va a dar cuenta de que todo esto está declarado en nuestra confesión sin haberlo nosotros dado cuenta. Vamos a ver eso. Y esto es una revelación progresiva del pacto de gracia. Y aquí es como un poco complicado. Hermano, usted me habla de un pacto de obras, un pacto de gracia. A veces ha hablado de un pacto de redención, pero acá yo no lo veo. Entonces ahora yo le voy a profundizar en ese tema. Bien. Objetivos de hoy. Y aquí ya empieza la clase de hoy. Siempre vamos a tratar de estar recordando los elementos principales de la clase anterior. Objetivo para hoy, hermano, contemplar la obra de Dios, la obra de las tres personas divinas en el pacto de redención. Glorificar al Dios Trino por su obra planeada antes de la fundación del mundo. Y aquí ya vamos a entrar en materia de nuestro pacto. Bueno, hermanos, ¿será algo una novedad? ¿Será esto una novedad? ¿Será algo que en el último siglo habrán descubierto algunas personas que estudiaron la Escritura y se dieron cuenta que encontraron esto? ¿O esto es algo antiguo? Bueno, nosotros lo que vamos a ver hoy y el desarrollo pactual, como decíamos también anteriormente en otras clases, que es un sistema de interpretación, nos debe conducir a lo siguiente. Esto, el entendimiento de los pactos, es un entendimiento que tuvieron particularmente los reformadores, pero cristianos en los primeros siglos de la Iglesia también lo visualizaron, también lo observaron. Luego, el gran desarrollo de la teología pactual se da en el siglo XVI y XVII, en todo lo que es exponencialmente el crecimiento de la Reforma. Por lo tanto, vamos a considerar que una de las cosas que nos hace bautistas, sin duda, es el bautismo por inmersión, pero algo que nos haga bautistas particulares o bautistas reformados es un entendimiento de la Escritura pactual. Y eso nos dice mucho. Por eso hay otra rama de la iglesia bautista que no se considera una iglesia reformada, porque definitivamente no se identifica con este entendimiento de la Escritura. Pero lo que nos hace a nosotros bautistas reformados es también el entendimiento pactual. Todas las iglesias reformadas del siglo XVI y XVII desarrollan esta teología. Vamos a mirar nuestra confesión de fe y vamos a ir al capítulo 7, versículo 3. Si usted tiene la aplicación, puede verla, la tengo publicada acá también, si la tiene escrita. Pero el capítulo 7, capítulo 7, párrafo 3, la confesión se ve en párrafo, Ahí, de todas maneras, puedo mencionar que existe aplicaciones con la confesión y puede usted también ahí buscarla. En el capítulo 7, que habla sobre los pactos. Bien, hoy día yo me quiero centrar en el párrafo 3, pero son 3 párrafos que abordan mucha teología, mucha información, que está resumida en un solo párrafo. En el primer párrafo, la iglesia, los cristianos, los bautistas particulares del siglo XVII, establecieron esta realidad de que Dios se relaciona con el hombre por medio de pacto. En el párrafo 2 se va a hablar del pacto de gracia, pero vamos a ir al párrafo 3, que es donde se revela el tema nuestro en esta oportunidad, que es el pacto de redención. Dice el capítulo 7, párrafo 3. Este pacto, y aquí está hablando del pacto de gracia que se habló en el párrafo 3, en el párrafo 2, este pacto se revela en el Evangelio
en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Fíjese que ya hay un vocabulario que usted ya maneja, que usted ya ha escuchado. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación, y ahí la palabra revelación es interesante porque nos ayuda a entender de que los bautistas del particulares no entendieron que el pacto de gracia se dio en su esencia, esencialmente en el Antiguo Testamento, sino que se fue revelando paulatinamente hasta el Nuevo Testamento. Y aquí viene el énfasis. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Consideremos ese punto, acá lo tengo destacado. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal. ¿Qué es una transacción federal o federal? Decíamos que había 3 palabras. Pactual. ¿Bien? Una transacción pactual y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. ¿Qué nos está diciendo la confesión? ¿Qué establecieron los hermanos? Que el pacto de gracia llevado a cabo, desarrollado por Cristo en la cruz, tiene su fundamento en un pacto de redención. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Lo que los hermanos en el siglo XVII entendieron es que la obra de la redención tenía su fundamento en un pacto de redención, en un pacto llevado a cabo por las 3 personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Los reformadores hablaron de 3 pactos. El pacto de redención, al cual llamaron en latín pactum salutis, que es el que vamos a ver hoy. El pacto de obras, aquí los reformadores llamaron el pactum ad opera. Y el pacto de gracia, al cual los reformadores llamaron pactum gratis. En nuestro entendimiento actual sería el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Los pactos divinos entonces están fundamentados aquí. Bien, tenemos el pacto de redención y este pacto es el que vamos a ver hoy, el pacto de obras dado en Adán en el huerto y el pacto de gracia en su desarrollo histórico a lo largo de la Escritura. Entonces, si bien estas palabras no las encontramos en la Escritura, si bien no está la palabra pacto de redención, ni pacto de gracia, ni pacto de obras, pero es un entendimiento que nosotros podemos obtener a la luz de la Escritura. De hecho, aplicando principios hermenéuticos apropiados, los reformadores llegaron a establecer este sistema de 3 pactos: el pacto de obras, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Las Escrituras son consistentes en estos 3 pactos que nosotros podemos inferir. Pero si alguien pudiese alegar, no, pero en realidad la palabra no existe, el concepto no existe en la Escritura, pero eso no siempre es un argumento base, sólido para decir que algo no está en la Escritura. Por ejemplo, la palabra Trinidad nosotros la encontramos en la Biblia, pero sabemos, aplicando principios hermenéuticos apropiados, que la Trinidad es una realidad. Y quien no confiesa eso, en realidad no puede llegar a un entendimiento del Evangelio y tampoco puede llegar a la fe. O, por ejemplo, los que han avanzado en sus estudios podrían decir la unión hipostasis. Esa palabra tampoco aparece en la Escritura, pero no así podemos negar que en Cristo habían 2 naturalezas, una humana y una divina. Bueno, lo mismo ocurre con la teología federal. Con los diferentes pactos vemos que Dios ha establecido relación con el hombre. Y que la Biblia no los emplee no significa que no estén aquí. Entonces, vamos a definir qué es lo que es un pacto de redención, que es el que vamos a ver hoy. Sin embargo, en las clases siguientes vamos a ver los pactos de obras y de gracia en ese orden. Pacto de redención. ¿Qué debe entenderse por pacto de redención? Es un acuerdo hecho en la eternidad por todos los miembros de la Trinidad. Y esto es importante, en un espacio atemporal, en un lugar donde el tiempo no corre.
por todos los miembros de la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el propósito de glorificarse a sí mismo en la salvación de los pecadores por gracia. Es un acuerdo entonces hecho en la eternidad por todos los miembros de la Trinidad con el propósito de glorificarse a sí mismos en la salvación de los pecadores por gracia. Cuando Cristo viene a la experiencia humana, en la encarnación, o que Cristo venga a encarnarse, tiene su fundamento en este pacto de redención, en este acuerdo que las tres personas de la Trinidad tuvieron antes de los tiempos. Veamos, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Cristo nos salvó, nos hizo un llamado a la santidad según su propósito, por su gracia, y esto ocurrió antes de ¿qué? De que el tiempo existiera. Entonces necesitamos ubicar este acuerdo pactual entre las tres personas de la Trinidad fuera del tiempo, en la eternidad. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Y fíjese la palabra ahí, prometer, es vocabulario pactual. Y prometió desde antes de los principios de los siglos. La Escritura nos muestra que la obra de la salvación es un propósito eterno. Dios intratrinitariamente se propuso salvar a un grupo de personas, permitiendo la caída para que se pueda llevar a cabo el pacto de la redención. El Evangelio de Juan nos muestra más sobre esto, sobre esta idea de compromiso intratrinitario, donde el Hijo viene enviado por el Padre y cada aspecto de su ministerio tiene relación con obedecer a un acuerdo hecho en la eternidad. Juan capítulo 8, versículo 42, puede buscarlo, ahí dice, Juan 8, 42, no lo tengo aquí adelante. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Un acuerdo. Yo no vengo por mí mismo, Él me envió. Y si ustedes no me aman, entonces no han conocido a Dios. Juan capítulo 5, versículo 36. Juan 5, 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿dónde pudo haberse efectuado este mandamiento o estas obras? ¿Dónde se pudieron haber establecido, estipulado? En el pacto de redención. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Hijo asumió un rol en este pacto de obedecer al Padre y venir a cumplir lo acordado. Juan capítulo 6, versículos 38 y 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahí hay varias cosas interesantes del acuerdo pactual. Dice que el Padre lo envió, el Padre le dio un pueblo. Por ese pueblo Él tiene que sacrificarse y no perder a ninguno. Y que en el día de la consumación de la nueva creación, cuando llegue la nueva creación, todos estos puedan resucitar. Y puedan pasar al reino de Cristo que hablábamos la semana pasada. Entonces, si usted se da cuenta,
en estos pasajes encontramos la realidad de un acuerdo antes de la fundación del mundo, la realidad de un acuerdo entre Cristo y el Padre, y que de alguna u otra manera vemos que el Hijo es enviado por el Padre y el Hijo obedece al Padre porque fueron los acuerdos del pacto. Entonces lo primero que debemos notar es que Jesús afirmó, Él fue enviado. Este envío se dio en el cielo y afirmó que había descendido y fue voluntario. El Padre lo envió. Vemos entonces aquí un vocabulario en el cual hay un acuerdo y vamos a resumir el pacto de redención en las tres personas, con las tres personas de la Trinidad y cada uno de sus funciones en el pacto de redención. El Padre planeó entonces la salvación de un pueblo. Hay mucho más ahí, pero estamos resumiendo. El Padre planeó la salvación eterna de un pueblo. El Hijo cumplió la manera en cómo el Padre estableció que este pueblo se salvaría, y el Espíritu Santo aplicó la salvación a este pueblo. ¿Sí? Entonces vemos aquí la obra trinitaria, obrando en la redención en favor de aquellos que el Señor salvó. Hubo un acuerdo entonces entre la Trinidad para completar la obra de la salvación. El Espíritu Santo va a ser identificado como el que ayuda al Hijo a cumplir la labor. Y vamos a ver esto en el bautismo. ¿Recuerda usted el bautismo de Cristo? El bautismo de Jesús. Ahí vemos la Trinidad manifestándose, el Padre hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo estaba en él. Y podemos ver que el Espíritu Santo está para darle poder con el fin de que pueda llevar a cabo su obra, para lo cual el Padre le envió. Entonces este pacto fue hecho en la eternidad, antes de que el tiempo fuese. Pedro dice lo siguiente en su primera carta, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se acuerda qué es lo que había siempre en un pacto? Un sacrificio. Y dice que Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación, destinado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Otra vez, vocabulario pactual. Hay un sacrificio, hay un cordero que va a que es de alguna manera la evidencia, es la garantía del cumplimiento de las partes en el pacto. Y eso ocurrió antes de la fundación del mundo, antes de la creación. La idea de sacrificio en la Biblia siempre está atada al pacto, siempre está atada al pacto. Hay un pacto, hay un sacrificio, hay un acuerdo. Lo vamos a ver en el pacto con Abraham, lo vamos a ver en el pacto en el Sinaí, establecimiento del sacerdocio. Bueno, entonces aquí vemos un acuerdo en la eternidad, donde Dios establece la manera en cómo va a llevar a cabo el acto de la redención para su gloria, para su gloria. Vamos dándole sentido a lo que la Escritura nos muestra antes de la fundación. Efesios capítulo 1 dice también, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había predestinado para ser sus hijos, para la alabanza de su gloria. Entonces, ahora ya tiene mucho más sentido los pasajes que leemos en la Escritura, cómo este gran pacto sostiene la obra completa de la redención. Vamos a ver las partes del pacto. Vamos a ver quiénes están involucrados en el pacto. Vamos a ver que las tres personas divinas
están en completo compromiso con este pacto y vamos a verlo a la luz de la Escritura. Quiero invitarle a Isaías capítulo 42. En Isaías, la segunda parte del libro, nos vamos a encontrar con una serie de profecías y también mensajes relacionados con aquel siervo sufriente, con aquel siervo de Jehová. En el capítulo 42, del versículo 1 al 7, vamos a leer lo siguiente. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué imagen se le viene a la mente cuando lee este primer versículo? Otra vez, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El bautismo de Cristo. No necesitamos alegorizar nada. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo lo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra, sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. En este pasaje del siervo de Jehová, vemos cómo opera la Trinidad en el cumplimiento de este propósito, de este pacto. Se nos presenta entonces al Hijo, representado por el siervo de Jehová. Ahí vemos al Hijo, mi siervo. ¿A quién más vemos en este pasaje? Vemos al Padre, que envía al Hijo. Y no solo que lo envía, y lo vamos a ver cuando veamos los compromisos del Padre, sustenta, sostiene a su escogido, a su ungido. Pero también vemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que está sobre su ungido. Y aquí vemos que cada persona de la Trinidad está obrando, está comprometida en el pacto de redención. Podemos notar que Dios el Padre, Dios el Hijo, hacen compromisos entre sí, de tal manera que vemos al Padre, Hijo y al Espíritu Santo obrando en esta maravillosa obra de la redención. Se describe también lo siguiente en este pasaje. Se describe, bueno, era la segunda parte del versículo, se describe entonces a Jehová, Dios Padre, al siervo de Jehová, Dios Hijo, y el Espíritu de Jehová, Dios el Espíritu Santo, que en conjunto producen la obra de la redención, acuerdan la obra de la redención, enviando al siervo de Jehová con una misión: ser luz para las naciones. Isaías, ahí dice 49, pero es 50, hermanos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber, aquí es el siervo hablando,
Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Seguimos con los versículos. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como la ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Jehová, mediante lo que nosotros vemos en la expresión del siervo, Jehová ha equipado a su siervo para esta tarea. Dice, Él está cercano a mí y me salva. Jehová, en los versículos anteriores, el Señor abrió mi oído y no fui rebelde. Y dice que el Señor me dio lengua de sabios en el primer versículo. Lo que notamos es que hay una capacitación de Dios Padre para enviar al Hijo. Y entonces vemos cómo todo esto tiene un compromiso pactual y cómo podemos identificar al siervo como Cristo. Entonces, vemos lo siguiente. Jehová ha equipado al siervo para la tarea. El siervo ha decidido obedecer a su Padre, a quien lo envía, y Jehová lo sustenta por medio del Espíritu Santo. Y vemos entonces las tres obras de la Trinidad. Pero alguien podría decir, pero esto podría ser cualquier profeta. Podría ser el mismo profeta. Y dándole otro significado al siervo. Pero ¿quién, sino Cristo, que nos puede dar claridad acerca de esto? Si realmente el siervo que está mencionado ahí es otra persona o el Cristo. Vamos a Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de mi Señor. Lo que vemos entonces es que Cristo toma el libro y lo lee y dice, y enrollado el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense esto, Cristo tomando el libro, abriendo y leyendo la profecía del siervo de Jehová, cerrando el libro, cerrando el rollo y diciendo, hoy se ha cumplido la escritura entre vosotros. ¿Qué podemos nosotros interpretar? ¿Qué podemos entender? Que es Cristo el siervo de Jehová. Por lo tanto, lo que vemos en Isaías es Cristo. Es a Cristo, es al siervo de Jehová, al Hijo, quien está obrando en este acuerdo trinitario. Vemos también que no solo hay estipulaciones para el Padre, no solo también hay estipulaciones para el Hijo, sino que el Espíritu Santo también tiene un rol importante. Jehová promete suministrar el Espíritu al siervo, el Espíritu de Jehová al siervo, para equiparlo y sostenerlo en su misión. Y el siervo declara que el Espíritu de Jehová está sobre él. ¿Qué no es eso obra trinitaria? Entonces, las Escrituras
las Escrituras nos dan este diálogo intratrinitario donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han propuesto elegir un pueblo y redimirlo. Y esto antes de la fundación del mundo. Vamos a ver los compromisos del pacto, partiendo por el Hijo. ¿Cuál era la función del Hijo? El Hijo tenía las siguientes funciones en este gran acuerdo. Como veíamos en el cántico del siervo, ahí en Isaías, veíamos que Dios da una misión a su siervo, al cual se le llama siervo de Jehová. Y inmediatamente la palabra siervo nos dice algo. Alguien que viene ordenado por alguien, que está al servicio de alguien. El Padre entonces colocó al Hijo bajo algunas obligaciones y le ordenó lo siguiente. Primero, que se encarnara. Segundo, que una obediencia perfecta a la ley, una obediencia perfecta a la ley moral. Y que se ofreciera como un sacrificio sustitutorio. Y por último, que se estableciera como mediador entre Dios y los hombres, o entre Dios y este pueblo elegido, donde Él pudiese ser el rey, el sacerdote y el profeta. Entonces el pacto de redención en sí mismo era un pacto de obras, donde hay acuerdos, obras por realizar y bendiciones. ¿Cuáles serían las bendiciones de este acuerdo? Bueno, salvar a un pueblo, darle un reino a su hijo. Si el hijo obedecía, entonces el Padre lo exaltaría para ser el rey de este nuevo reino, de esta nueva creación. Y él se constituye ahora cabeza federal de todos los que están en él. Y por eso creemos nosotros que se extienden las bendiciones del Hijo hasta el pueblo, porque es nuestro representante. Por eso nosotros no podemos venir con nuestras obras delante de Dios. No hay posibilidad de ser aceptos delante de Dios con nuestras obras. Las únicas obras que pueden lograr la aceptación delante de Dios es alguien que haya cumplido perfectamente la obra de Dios, la ley del Señor. Entonces, Cristo, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, es nombrada cabeza federal y Él ha obrado la redención y dice, leíamos nosotros, que no iba a perder a ninguno y que Él pone su vida por este pueblo. Juan capítulo 10, versículos 17 al 10 y 18, dice lo siguiente. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Qué hemos visto? Que Cristo fue encarnado, que Cristo obedeció completamente la ley de Dios, sin pecado. Y también vemos que ahora Cristo está dispuesto a dar su vida por el pueblo que su Padre le dio, por el pueblo que su Padre le otorgó. Dice más adelante en el versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco si me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Logra ver esto? Logra ver entonces un pueblo dado al Hijo, por el cual el Hijo tiene que morir, entregar su vida, y ahora Él se constituiría rey, sacerdote y profeta para ellos en el nuevo reino de la creación.
Entonces, el Padre ordenó al Hijo que diera su vida por ese pueblo como cabeza federal de ellos. Dios, el Hijo, fue enviado a morir por un pueblo, pero su misión incluía mucho más que una muerte, también ser mediador. Vamos a ver el Salmo capítulo 2, versículos 6 y 9. El Salmo 2 nos describe al Hijo como rey sobre Sión. Dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfareros los desmenuzarás. Y ojo que aquí vemos al Hijo, al Rey eterno. No a ninguno de nosotros, hermanos, pidiéndole al Señor los confines de la tierra. Por favor, es el Rey, ni siquiera David, sino que aquel que cumple su perfecta ley. Es el Rey de esta nueva creación. Vamos al Salmo 110. Se nos describe también a este Hijo como el sacerdote, según la orden de Melquisedec. Juró Jehová, Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí es interesante porque donde hay un cambio de sacerdocio también tiene que haber un cambio de ley. Cuando lleguemos al pacto sinaítico vamos a entender esta sección. Pero Dios constituyó en este pacto al Cristo como sacerdote para este pueblo. Y también en Isaías 61 vemos que Dios ha dado a su siervo como el mensajero para el pueblo de Dios. Isaías 61, versos 1 y 2, dice, y aquí era el pasaje que leía Cristo, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados. Lo que notamos entonces es que este Cristo es el enviado, el siervo de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso cuando Cristo estaba en la tierra, en Juan capítulo 17, verso 8, por ejemplo, decía, porque las palabras que me diste les he dado, y ellas las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y ellos han creído que tú me enviaste. Vemos entonces al Hijo hablando las palabras del Padre porque se constituye profeta para este pueblo. Juan 17, 8, ahí está. Las palabras que me diste, yo les he dado. ¿Qué nos dice la Escritura? Que los profetas hablaban la palabra del Señor. En otro tiempo, Hebreos nos indica que Dios habló mediante profetas, ¿cierto? De distintas maneras. Pero en los posteriores tiempos, Él nos ha hablado a través de su Hijo. Como parte del cumplimiento del pacto. Entonces, vemos este acuerdo. El Padre enviando al Hijo, enviándolo para ser encarnado, enviándolo para que pudiese cumplir perfectamente su ley, enviándolo para entregar su vida por este pueblo y constituirlo de esta manera rey, sacerdote y profeta. Pero no solamente el Hijo tiene compromisos, sino también tiene el Padre compromisos, donde Él promete equipar, ya lo mencionábamos anteriormente, equipar al Hijo en su misión, y no solo equiparlo, sino también ayudarlo. De la misma manera entonces como el Hijo está comprometido, el Padre también está comprometido para la misión. Vemos algunos pasajes acerca de esto, cómo el Padre sostiene a su siervo. Yo Jehová
Te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz a las naciones. Vemos cómo el Padre entonces tiene un rol importante, sostener al Hijo en esta obra redentora. Isaías 49, versículo 8, dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudaré y te guardaré. Vemos al Padre entonces siendo el sostén del Hijo. Isaías 50, versículos 7 y 9. Porque Jehová el Señor me ayudará. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Vemos dos expresiones ahí en versículo 7 y versículo 9. Vemos entonces a Dios el Padre comprometido también con su Hijo en el cumplimiento. Lo que notamos entonces, que el Padre sustenta al Hijo por medio del Espíritu Santo para el cumplimiento de este pacto, para el cumplimiento de este acuerdo, y también cumple las promesas de resucitar y exaltar al Hijo. Usted me va a decir, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, la manera en cómo Dios Padre equipa a Dios Hijo es por medio del Espíritu Santo. Vamos a verlo de una manera más resumida. Por ejemplo, en la encarnación, la Escritura nos muestra que tuvo lugar por el poder del Espíritu Santo. Y vemos ahí entonces al Hijo encarnándose, al Padre enviando al Hijo y al Espíritu Santo produciendo la encarnación. Vemos también en el ministerio de Cristo los milagros. Muchas veces se declaró que cuando Cristo echaba fuera a los demonios lo hacía en el nombre lo hacía por medio del Espíritu de Dios. Vemos también que las palabras de Cristo, dice la Escritura, que Él las hablaba porque venían sin medida de parte del Espíritu Santo. Y que incluso la muerte de Cristo, según Hebreos 9:14, dice que Cristo se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno. Entonces, el Espíritu Santo ayudó al Hijo para que cumpliera sus compromisos y obligaciones en el pacto de la redención. Entonces, no sé si logra ver cada obra trinitaria o cada persona de la Trinidad obrando en este pacto, en el desarrollo del pacto. Entonces son compromisos y hay recompensas como la resurrección, como la exaltación del Hijo. Vamos ya a la última parte. Dice Isaías 53, versículos 10 al 22. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí viene la parte del Padre. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Autoridad. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Hijo sufrirá por un pueblo según la voluntad del Padre, pero verá su descendencia, será prosperado por la voluntad del Señor, y cuando lo vea será satisfecho. Muchos serán considerados justos por medio del siervo sufriente, pero recibirá a este pueblo. Cristo entonces, obediente al Padre, cumple el acuerdo trinitario en la eternidad. Y ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 9 tiene mucho más sentido. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndole obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. La kenosis de Cristo, haberse vaciado. Pero ahora,
Por lo cual Dios Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Padre envió al Hijo con una misión. Constituyó profeta, sacerdote y rey, lo sustentó en su obra, le prometió una recompensa glorificada, resucitada y a un pueblo para la nueva creación. Y todos podrán decir que Él es el Rey. Vemos entonces este cumplimiento. Cristo obedece, el Padre resucita y exalta. Y esto lo vemos en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pedro dijo en Hechos capítulo 2, a este Jesús resucitó Dios, de cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros lo que veis. Y en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, vemos: decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero entró en este gran momento para ser alabado, para ser adorado, digno porque fue inmolado, porque obedeció perfectamente el acuerdo del pacto, y así que evidentemente se puede ver su cumplimiento, porque ahora todo su reino será resucitado totalmente para la nueva creación. Entonces vemos el cumplimiento del pacto, el Padre sosteniendo mediante el envío, el sustento del Espíritu Santo, al Hijo obedeciendo. Cristo obedece el pacto en 3 niveles. Cristo obedece la ley moral, Cristo obedece la ley de Moisés y Cristo obedece el pacto de redención. Cristo, ley moral, nunca pecó. Incluso aún siendo tentado no cedió. Cristo cumplió la ley moral, la ley ceremonial, la ley judicial de una nación en la cual Él nació, de donde Dios determinó que vendría el Mesías. Y por último, Cristo obedeció, se encarnó y se sacrificó por el pueblo que el Señor le dio. Vemos entonces la obediencia perfecta. El Hijo de Dios se comprometió a cumplir un pacto de obras en nombre de un pueblo elegido. Y la obediencia perfecta de Jesús llevó a su pueblo a una creación consumada. El pacto de Jesús es un pacto difícil, imposible para cualquiera de nosotros. Pero Él lo cumplió y estuvo dispuesto a cumplirlo perfectamente. Me quedo con esta idea. La obra de la redención no son planes de Dios después de un fracaso, que vayan surgiendo a medida que va ocurriendo la historia. Ya hemos visto que toda la obra de la redención ha sido divinamente pactada entre las personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hermanos, no creemos nosotros ahora que debemos contemplar al Dios inmutable que no cambia, que lo que determinó en la eternidad lo ha cumplido perfectamente, y que aunque alguien pudiese decir es que estamos tratando o hemos tratado de poner tropiezo a la obra de Dios, saber que Dios tiene todo en su control. Necesitamos maravillarnos de esta obra de redención acordada divinamente en la eternidad para gloria de su nombre. Cada suceso en la historia de la redención se origina desde este acuerdo pactual. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Tuvo misericordia y determinó cómo habríamos nosotros de ser salvos.
Eso, hermanos, solamente nos lleva a lo siguiente: contemplar su sublime amor en favor de sus criaturas. Y hoy, sus redimidos, darle honra y gloria para siempre. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias le damos en esta mañana por mostrarnos